Hola, hola. La verdad es que estamos contentísimos de estar aquí. Cuando yo pensaba en este podcast, ok. La magia de hacer las cosas en vivo. Me acordé de un libro. ¿Qué está pasando? Sí, estamos. Ya, solo sigo, ya. Me acordé de un libro que se llama Cuando el mundo gira enamorado. No sé si ustedes lo han leído. Yo lo leí cuando estaba en sexto curso y me marcó. O sea, a tal punto de que incluso termina haciendo mi monografía sobre el libro, más o menos, porque el libro es una semblanza del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Y este libro me marcó. O sea, me llevó a hacer mi trabajo de ese año en base a eso y pienso que tiene muchas enseñanzas. Algo que a mí me quedó bastante fue cómo el amor, incluso el simple recuerdo de la esposa y ese deseo de terminar su libro fue lo que sostuvo a Viktor Frankl en los momentos más crueles de la humanidad. Y él enfatizó mucho en eso, o sea, cómo una vida con sentido, cómo tener un propósito es lo que nos va a permitir a nosotros afrontar la vida, incluso en las peores circunstancias. Bienvenidos a La Plena, un espacio donde pensamos en voz alta, donde no venimos a dar respuestas, sino más que nada a compartir búsquedas. Y hoy vamos a conversar sobre qué significa tener una vida con sentido. Tenemos a Stephanie Spin, que todos sabemos, porque es figura icónica, periodista, madre, esposa, una mujer de fe, fundadora de En Busca del Sentido, que es una academia que nació de esta pausa profunda y de anhelo de cosas grandes. Así que bienvenida, Stephanie. Estamos claramente encantados de tenerte aquí. Gracias por venir. Y gracias por la invitación. Solo decir en la última parte de mi biografía, quizás está una de las más importantes, que es fundadora de la Fundación Red, que ahora es mi causa de vida. Tienes toda la razón. Que es la discapacidad, pero lo digo porque ahí está hoy mi corazón para quienes conocen mi vida. Yo encantada de estar aquí en esta iglesia, no es la primera vez, pero sobre todo encantada de estar con el padre Juan Carlos, con Gigi, para mí un honor y ojalá en algo, en este conversatorio que vamos a tener, aportar en una arista, 2 o 3 de algo que se puedan llevar, que les sirva para mañana simplemente pensar, acordarse de lo que hablamos hoy y decir, eso sí es algo en lo que yo creo que podría empezar a trabajar. Muchísimas gracias. El otro día estaba pensando y me acordé mucho del podcast que tuvimos con Bebo sobre la crisis de los millennials, que a veces uno le puede pasar, me pasa al menos, que uno puede estar haciendo muchas cosas y puede, a pesar de estar muy agitada y ocupada, sentirse vacío. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez algo así? Bueno, a mí sentirme vacío desde que soy cura nunca. Porque, o sea... No hay espacio. Sería gravísimo que diga lo contrario, estamos claros, ¿verdad? O sea, menos mal dijo pero eso. sí. Pero Tal bueno, cual, sí. antes tampoco es que haya tenido... O sea, porque, bueno, en mi vida, desde los 16 años y medio, siempre he estado más relacionado al principio con el Opus Dei, haciendo cosas para jóvenes y siempre he estado, ¿no? Como esa... servir, ¿no? La palabra como servir siempre ha estado como muy cercana, con lo cual en mi vida no he tenido como una sensación de vacío. Yo creo que tal vez no por tener desde el inicio súper claro qué es lo que quería en mi vida. También tengo que decirlo, porque yo, por ejemplo, no pensé ser sacerdote sino hasta los 30 años. O sea que... Pero sí, en cambio, el servir, ¿no? El servir era como una cosa súper connatural y muy, muy cercana a mí, o sea, esa necesidad. Yo no diría que viví un tiempo de sentir vacíos, pero sí sería franca en decir que tuve un tiempo en el 2017, 18 específicamente, donde todo estaba bien en mi vida, lo que para cada uno es el éxito, ¿verdad? Para muchos es cuánto ganas, cuántas facturas, cuánto haces en tu empresa, lo que sea que tú le pongas los puntos en la i de lo que para ti es el éxito, ¿verdad? Y para otros puede ser cuánto impactas, cuánto transformas, cuánto cambias el mundo. En lo que yo estaba viviendo en ese entonces ya era mamá y para mí todo era bien, o sea, estaba viviendo un súper momento de mi vida y sin embargo no sentía un vacío, pero sentía que hacía falta algo, que había un algo más. Por eso la academia se llamó Academia en Busca de Sentido, porque yo misma estaba con él
en esta pregunta de, pero qué más quieres de mí? Que por cierto, creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Total. No en un momento, sino en varios momentos de nuestra vida. ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque es una pregunta que no todos nos atrevemos a hacer. Yo no sé cuántas veces ustedes se han dado el tiempo de decir, a ver, realmente me voy a pensar, ¿quieres de mí esto? ¿Esto que estoy haciendo? ¿Este es tu plan para mí? ¿Esto quieres tú de mí? Porque es de valientes Claro, hacerlo. pero a ver, hay que decir, si alguien se perdió, esta pregunta le haces a Dios. No Sí. es que, no es que te haces a ti mismo, decir, ¿qué quieres de mí? Bueno, no sé. No sé. Bueno, hacía con el dedo Claro, así por o si sea. no me vieron los de acá. Pero para que quede Le- claro. Le decía a él, le decía a Dios, pero ¿qué quieres de mí? Porque siento, no vacío, pero sí siento estoy en búsqueda de ese propósito, estoy en búsqueda de ese algo más y no sé lo que es. En ese entonces no sabía, hoy está un poco más claro. Como Claro. bastante concreto. Yo Pero creo, sí, a mí me gusta esta idea porque yo creo que esto se repite en la biografía de muchísimas personas que intentan acallar esa voz y intentan acallarla tal vez con otras cosas que no son tan importantes, ¿no? En la búsqueda de cada una de las personas de sentido, digamos, o en la búsqueda de realización personal, es algo que por dentro debe bullir. Y a veces uno se encarga de ir acallando esas voces, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentras? Que ahí sí se dan esos vacíos. Ahí sí se dan esa sensación de que algo no termina de funcionar. No, muy interesante, pero yo creo que parte de la problemática de los chicos jóvenes ahora es que no encuentran sentido en lo que hacen. Pero sabe, Gigi, padre, y quienes nos ven acá, yo usaba la palabra valiente porque creo que en realidad es súper desafiante atrevernos a preguntarle a Dios qué quieres de mí, porque siempre puede ser más cómodo y sobre todo en el mundo hedonista en el que hoy nos invitan a vivir. Hedonismo es placer puro, ¿no? Instagram, todo bien, quién se fue el mejor viaje, el mejor carro, la mejor universidad, la mejor fiesta, la mejor enamorada, la mejor, todo lo mejor. Entonces sales y tú eres un pedazo de nadie prácticamente después de haber visto todo lo que ves. Entonces, ¿y ahora cómo me voy yo a buscar más placeres, ¿no es cierto? Y entonces, en un mundo que te invita solo a vivir placer y a no sentir, sino a disfrutar, y lo que no te da disfrute, mejor suelta, anda para allá, el sacrificio pues no vale la pena, si no es para ti, déjalo ir. ¿Saben? Toda esta tendencia tan peligrosa para mí, de la que hoy estamos inundadas, que no le hace culto al sacrificio y a la disciplina, que para mí son dos valores que cambian la vida de cualquier persona. Digo valientes porque yo sí creo que cuando uno está bien y feliz en la vida, yo misma me decía, me acuerdo manejando en el carro, decía, Stephanie, ¿pero por qué te complicas la vida? Si todo está bien, ¿para qué le preguntas? Si lo estás haciendo todo. Si está bien, ¿para qué te metes en otro problema? ¿Qué quieres de mí? No, ya estoy perfecta, pero yo ¿para qué me meto a preguntarle? ¿Ya? ¿para qué más? Pero es que eso Pero es uno lo tiene que nos estar pasa. abierto a escucharle y eso es lo valiente. Así es, incluso, no sé, pero tenemos ese anhelo de algo más. O sea, yo estoy convencida de que cumplir lo que tenemos que cumplir, hacer lo que tenemos que hacer, no nos llena, porque eso es parte de los deseos que tenemos como seres humanos. O sea, y realmente lo que mencionas es de valientes preguntárselo, porque no muchos se lo hacen. No sé, a veces uno puede estar ocupado con muchas cosas y incluso no se ha dado el momento, o sea, más allá de ser valientes, incluso un espacio en su vida para parar y pensar, porque a veces nos puede pasar que estamos en mil y un cosas. Para mí es como esa ruedita de hámster, como que estás así y nunca te detienes y estás agitada, pero no sabes por qué, pero no te decides parar porque sigues haciendo, porque hay muchas cosas que tienes que hacer. Yo pensaba con unas amigas del trabajo, y les voy a compartir el podcast, o sea, es un trío que da risa. O sea, una tiene un orzuelo perenne, no se le va. Y me da a mí un pena, porque es cierto, o sea, esto le pasa. La otra tiene una gripe que no se cura. O sea, estamos agosto y la gripe todavía no se va. Y la tercera tiene dermatitis así, constante. Tiene 3 días que se le va y luego regresa. ¿Y qué es lo que nos sucede? Vivimos agitados de tantas cosas, de tantas ocupaciones, de tantas metas que estamos cumpliendo, pero después te das cuenta al final del día de tener metas, cumplir metas, no es tampoco ni siquiera vivir con sentido. Y pocos hacemos la pausa para detenernos y darnos cuenta. Realmente esto es lo que me lleva a mí a lo que yo quiero ser. Realmente esto es como que todo lo que hay para mí en la vida. O sea, hay lo más que yo puedo hacer por los demás. Y no todos se toman el tiempo para hacerlo. Ahora, yo creo que en este sentido tú tuviste la suerte de conocer muchas personas interesantes que pudieron ir como abriéndote esa perspectiva nueva, ¿no? Diría que desde chiquita yo nací en una familia católica, me crié en una familia católica,
pero no que todos los domingos. Durante épocas, muchas veces íbamos a misa. Tuve la suerte de que mi mejor amigo, quien el padre conoce porque vivieron en la misma casa de la obra, mi mejor amiga desde muy chiquita, que por cierto a los 14 años yo le rogaba que no se haga de la obra, porque decía, no, pero ¿cómo se te ocurre? No vamos a poder ser amigos, ¿no? Pero en ese entonces, después terminé yo vinculándome muchísimo a la obra gracias a él. Pero en ese entonces me empiezo a acercar mucho a Dios sin que sea una demanda de la familia. Pero yo recuerdo los 18 años cuando me fui a vivir sola, ya vivía yo en Chicago, me gradué del colegio en Chicago, yo me iba todos los fines de semana, todos los domingos, me iba a la iglesia. Y digamos que era un despertar muy, muy innato, muy de Dios, porque Dios siempre nos llama. Yo siempre escribía para Dios, desde chiquita siempre he escrito. Pero de repente a los 18, cuando voy a vivir sola, digo, necesito mis tiempos con Dios. Y yo sí creo que ayuda más que el con quienes me iba encontrando, porque después me encuentro con grandes expertos que me ayudan a caminar hacia el propósito y el sentido, no necesariamente hacia Dios, que yo digo, si hay un experto, se me paró creo el micrófono, si hay un experto que nos puede enseñar a vivir mejor que nadie, es Jesús. Entonces, claro, mantener la totalmente. analogía pues no me parece propio. Pero vivir en ese entonces, acercándome a lo que yo creía que era sentir el Espíritu Santo y qué quieres tú de mí, y empezar a preguntarme eso, me lleva... Pero eso a los 18 años no te preguntabas. No, para nada, ¿no? Llega mucho más adelante, pero por cosas de mi vida sí llego a tener como que gente que me acerca mucho más, Claro. que creo que termina siendo una bendición, hasta que entro en esta búsqueda. Y cuando entro en esta búsqueda de propósito y sentido, empiezo a buscar a los expertos que trabajaban el propósito y el sentido, creyendo que ahí estaban las respuestas. Digo creyendo porque si bien me sirvieron, son grandes expertos que probablemente ustedes los han visto porque los he traído al país en grandes conferencias acá, pero la respuesta estuvo solo en mí. A veces nos damos muchas vueltas en el viaje buscando en alguien más que nos diga, ¿pero qué quieres de mí? Claro. ¿Y qué va a pasar en mi vida? Y la respuesta Pero por lo está menos- en Sí. ese viaje interior. Pero por lo menos estas personas, porque a veces son personas, a veces son libros, a veces es una buena película, a veces es una puesta de sol, a veces es el dolor de una persona a la que conoces y quieres. O sea, la forma que Dios utiliza para que uno se pregunte las cosas o porque de repente hagan clic son realmente increíbles. O sea, son de muchísima variedad. Pero lo importante es estar abierto, porque cuando uno se mete solo en sus propios problemas, si solo quiere cumplir sus propias metas, ¿no? Eso, aunque suena bien y dice, bueno, tienes metas, vas hacia adelante, pero a veces no estás escuchando lo que esa gran meta que Dios tiene para ti, ese gran propósito. Y estar con esa sensibilidad de escucha hace que en algún momento le pegues y todo tenga mucho más sentido. Yo siento con vergüenza que en mi historia personal Dios me buscó varias veces y si bien contesté en ese momento, el tipo de vida que ustedes viven, que yo vivo, la cotidianidad, las agendas llenas del estar ocupados, los checks, que bien decía, ¿no es cierto? La cronopatía, que es la enfermedad del tiempo de estar haciendo siempre algo, porque el que más ocupado es el más importante y soy la primera en haber vivido en ese lugar, ¿no? Mis agendas, o sea, de locos, yo soy la más importante del mundo por la agenda que llevo, ¿no? O sea, esa enfermedad del tiempo y de sentirnos importantes y agotados de tanto hacer. Y a mí me da vergüenza, pero lo cuento con total honestidad porque creo que a mucha gente le puede servir, que yo siento que Él me buscó de muchas maneras, de maneras súper lindas. Primero me mandó un hijo, que se me lo llevó al cielo, pero que me dijo apenas lo tuve en mí, oye, me lo voy a llevar. Y fue mi primer entrenamiento para decir, hágase tu voluntad. Qué duro que es decir, Sí. hágase tu voluntad, pero hoy cómo me sirve poder practicar el hágase tu voluntad, ¿saben? Pero ya en ese entonces como que me empieza a entrenar y es súper bonito, pero tan honesta tengo que ser, que claro, yo me meto y aprendí 2 años, otra vez, ya estaba mundana, Claro. metida en todo lo que sé, y otra vez ya me olvidé. Y después una nueva entra el Aquí regresa. Entra el busca sentido, ¿qué hago? Llego a estos expertos, crea la academia, haz todo y ya después otra vez agendas llenas, repleta, vuelve workaholic, todo otra vez. Claro, mi último llamado de él, de decirme, Ya fue oye, con sartén, te quiero casi. como ¡Pam! instrumento, fue un ya, o sea, eres mía, ya deja de irte a otro lado. Aquí es donde tenemos que trabajar. Qué Qué chévere. maravilla. Ahorita que, no sé, ustedes también
cómo lo han vivido. Yo creo que usted nos cuente cómo descubrió su vocación, pero bueno, si se anima después. Hay algo que a mí me parece que es clave. O sea, porque al menos yo siento que estoy como en la búsqueda. O sea, porque yo no tengo como no siento no sé si no es justo decir, como un propósito grande, pero para mí es, o sea, amar a los que tengo cerca. Es un gran propósito. No Sí. es una fundación. No tiene que ser. Pero es como si yo puedo pensar como qué es lo que le da a mi vida sentido, es amar a los que tengo cerca. Y nada, lo que a mí me ha hecho pensar mucho es cómo descubrir quién eres, qué te gusta, qué te apasiona, puede hacer algo que nos puede ayudar bastante. El otro día estaba escuchando un podcast. Ah, sí. Mi padre siempre dice, me leí un libro y yo digo, escuché un podcast. Pero estoy trabajando en eso. Pero bueno, escuché un podcast de Mel Robbins, no sé si ustedes la conocen, pero invitó a Jay Shetty, que también es increíble, tiene el otro podcast, es lo máximo. Y él habló de la diferencia entre pasión y propósito. Y él decía que pasión es cuando encuentras algo que te llena, que te hace sentir vivo. Y yo es como, a mí me da risa, porque si a mí la gente me pregunta, ¿cuál es tu hobby? Yo, estar con gente. Yo, ¿cuál es tu hobby? Yo, conversar. O sea, genuinamente es eso. En cambio, el propósito es cuando tú encuentras aquello que te llena, tu pasión, y tú la utilizas para el servicio de los demás. Y eso es algo que realmente es clave. Y creo que, no sé, usted que mencionó al inicio, servir. O sea, no hay mayor servicio que ser sacerdote, porque es ser Cristo. Ahora, sí, sabes que dentro del sacerdocio también tienes como varias cosas, pero he estado justo dándole vueltas a esto. Qué raro. Eso es estamos también conectados, padre. O sea, bueno, Mira, suave. ¿qué es lo más importante que yo hago? O sea, y no es un podcast o no es proyectos que me encantan y tal, sino que el otro día estaba pensando que lo más importante es en el momento de la misa, cuando, no sé si se fijan que el sacerdote levanta y dice, este es el Cordero de Dios. Ya, ese es el momento más importante. O sea, cuando estoy enseñando al resto, vean mudos, vean de aquí. Este es el Cordero de Dios, está aquí. Súper quiteño. Está aquí. Y no es el resto de cosas. Y ojalá eso me sirviera o me moviera un poco más a mí mismo, ¿no? Pero a veces tengo como esa sensación de que también el resto de cosas me pierden. Pero tienes que hacerlas, ¿no? Tienes que hacerlas y hay que tener una agenda. No completamente llena, pero hay que tener una agenda. Y hay que dedicarse a hacerlas. O sea, hay que moverse para que las cosas funcionen. Entonces, yo creo que vale la pena también, llegar, cuál es mi propósito, qué es lo más importante y tener un poco claro eso. El servicio es fundamental, pero también cada vida tiene un norte, ¿no? Yo creo que el propósito... Sí, está bien, yo también estoy sin... Ya. Okay. Nosotros seguimos aquí. Yo siento que no me escucha. ¿Sí me escuchan con micrófono? Sí. Ok, soy yo entonces. Yo siento que el propósito no es un fin en sí mismo. Gracias, ahí me escucho. Ya estoy acostumbrada. Perdonen, son 20 años. Tengo que ser picky. Yo siento que el propósito no es un fin en sí mismo. Es una manera de ser y estar para mucha gente en el mundo. Y entonces es distinto cuando uno mira al propósito como una manera de ser y estar en el mundo. O sea, pregúntense por un momento, ¿yo cuál creo que es mi propósito? ¿Cuál puede ser el propósito que he cumplido en mi vida? Y yo siempre hago la analogía de cómo quieren que se cuente su funeral, ¿saben? Cuando se mueran, ¿cuáles van a ser las 3 letras? Van a decir, Carlitos fue que trabajador de tal empresa, hijo de Jaime, hermano de... ¿Cuáles van a ser las líneas que se va a contar en su funeral? Manteniendo la analogía de si en una línea se tiene que hablar algo de ustedes, ¿qué quisieran que se diga? Bueno, eso nos puede dar luces un poco de hacia dónde quiero que se cuente mi vida, pero no necesariamente tiene que ser una cosa, no, Steffi facilito, porque ya lo que le pasó en la vida, ya habla de discapacidad, pero no, propósito más claro no puede ser, entonces ya la man la tiene resuelta. El propósito para mí es esa búsqueda constante que no cesa, de ir a ese algo, sobre todo quienes vivimos a Dios, de ir a ese algo de el propósito para ti, que puede ser la discapacidad, que puede ser para mí, yo trabajo muchos temas de educación emocional y creo
en la educación emocional la cura de muchos problemas del tejido social de nuestro país. Creo en la educación emocional, creo en lo que necesitamos que cambiar la mirada por la discapacidad, pero creo que podemos abrazar propósitos tan grandes desde el amor de madre y muchas Total. otras cosas como camino de vida, no como destino final. Y es mucho lo que tú mencionas, y cuando el padre decía como a veces una canción, una puesta de sol, yo la verdad es que solo pensaba, son tus circunstancias. Y conforme vas respondiendo, vas como, le das una respuesta. Y con eso yo también voy construyendo quién soy, quién quiere ser y qué quiero dejar. Yo, la verdad es que me había dado cuenta estos últimos días, esto yo creo que sí lo he dicho. No creo, sé que lo he dicho. Yo últimamente me he sentido súper cansada, ya, bastante, sí, cansada, un poco. Y cuando pasa eso, puedes perder un poco no la ilusión, pero tal vez sí, un poco la ilusión, y las cosas pueden ser más pesadas. Y yo me decía a mí, como cuando pensaba en el podcast, qué fuerte, cuando también a veces te puedes dar cuenta que estás un poco desorientada, cuando estás un poco vacía, tal vez si no te has hecho la pregunta o no te la has seguido haciendo, porque realmente es algo que hay que hacerlo constantemente. ¿Qué pasa si descubro, si percibo y me doy cuenta que tal vez tengo muchas metas pero no tengo un propósito? ¿Qué tal si me doy cuenta de que la verdad es que vivo en modo automático y nunca me he detenido a pensar, no sé, qué quiero dejar yo en el mundo, qué quiere Dios de mí, Claro. para qué estoy? Y creo que tal vez calmándome, pero tal vez sí nos pueda ayudar a muchos, yo pensaba que es normal sentirse un poco perdidos y un poco desorientados. Como que no hay que aterrarse. Y yo creo que incluso, ustedes díganme qué piensan, creo que incluso cuando eres joven, cuando eres soltero, cuando no tienes hijos, es un poco más fácil estar perdidos. Porque al menos pienso yo, puedo equivocarme, tú eres mamá, me puedes corroborar. Cuando eres madre, es evidente tu propósito. Claro, o sea, si tú sale no con estás más ahí, fuerza. o sea, depende de ti. En cambio, creo que los jóvenes nos podemos dar cuando solteros o sin hijos, específicamente creo que el tema de la paternidad tiene un sentido muy trascendental de la vida. Podemos lamentablemente darnos el lujo de no pensar, el lujo de no detenernos, o la desdicha de no tenerlo tan claro o evidente. Entonces, solo así reflexionando, como creo que es algo que nos puede pasar bastante, y creo que, me lo digo a mí, como creo que es bueno no aterrarse, Claro. es más que nada Ahora, vivirlo. yo creo que aquí puede ser Pensarlo. interesante enganchar con el resto de tu historia, porque hasta ahora nos has contado que venías, o sea, perdiste un hijo, luego de 2 años ya te olvidaste del asunto, pasaron... Tuve un burnout. Tuve un burnout. O sea, workaholic al máximo. ¿Cómo fue cómo lo en- viviste? ¿Qué significó ese burnout en ti? Soy workaholic hasta el día de hoy, lo tengo que admitir, y me cuesta mucho dejar eso en lo que sea que me meto, como me meto mucho. Y el cuerpo pasó factura. Yo tenía 17 años de levantarme en ese entonces a las 4 de la mañana y hacer noticieros a las 6 de la mañana. 17 sin años parar, de las 4 de la mañana. ininterrumpidamente. Del lunes. Nunca paré, de lunes a viernes y después de lunes a jueves, pero ininterrumpidamente durante 17 años. Empecé a mis 20 y cuando arranqué yo estaba en CNN y los noticieros arrancaban a las 4 porque esa es una cadena de 24 horas. Wow. Y entonces ahí está fantástico el micrófono. Entonces, para estar a las 4 al aire yo tenía que estar a las 2, o sea, calculen ustedes 20 años, o sea, yo salía de la fiesta en el carro, ponte camisa Wow. y anda a presentar el noticiero, porque no pretendía perderme mis años de juventud, aunque significaba también sacrificio. Y yo siempre escogí ser la que más farreaba, la que más enfiestaba, pero la que más cumplía con sus responsabilidades también. Yo era escolta. Y la que más trabajaba. Súper estudiosa, nerd si quieren, pero era la más farrera en ese entonces. Y entonces, claro, a mis 20 años empiezo. A los 17 el cuerpo, que yo pensé que estaba muy acostumbrado, pasa factura y me da una inflamación en todo el cuerpo, porque por si alguien no sabe, las itis del tiempo de hoy es justamente la inflamación del tipo de vida que tenemos. La colitis, la gastritis, todas las itis que ya saben las enfermedades, es la era de la inflamación, es del cortisol al máximo, que ya deben haber escuchado algunos de los expertos con los que yo trabajo, que siempre nos hablan, ¿no es cierto? Las itis, ¿no? Es que estoy con colitis, es que estoy con gastritis, es que estoy con... Estoy es con dermatitis. la era de la inflamación, por cómo vives. Tu dermatitis es la itis. Entonces, 17 años después, el cuerpo me habla, me llevan a Cleveland porque no había razón para entender qué es lo que me estaba pasando. Y me dicen, Stephanie, no tienes nada. Entonces, ahí es que llego donde estos
grandes expertos a decirles, a ver, ¿cómo es este chiste de que no tengo nada? Yo estresada no soy, estoy acostumbrada a entrevistar a todos los políticos de hace 17 años y créanme que no me provoca el menor estrés más que a mi hijo peleándose con otro niño. O sea, eso me estresa más. Entonces, no, tranquilo que estresada no soy. Eso es estrés, el pañal. Claro, y me decían, no, es que tú crees que no eres estresada, pero cuando tú tienes sabes que a las 11 estás en directorio, a las 2 entrevistas, a las 13 te estás matando con un político, a la 1 ya te sacaron el meme, a las 14 ya, bueno, es la vida, ¿ya? Sí. Entonces, claro, años acelerados de eso. Pero digo, 2 años después, siguiendo la secuencia del padre, me da este burnout por workaholic y llego a estos expertos que me empiezan a explicar esta relación de nuestro ritmo de vida, de nuestro tipo de vida con nuestras emociones y nuestra salud. Aun cuando yo levantaba en la mano y decía, pero yo soy perfecta, o sea, conmigo no es porque yo lo último que soy es estresada. Y empiezo a aprender un poco de este mundo y digo, bingo, este es un contenido que yo quiero empezar a traer a Ecuador, cómo gestionar nuestros apuros, la cronopatía, mañana la ansiedad, mañana la crisis. Y bueno, después para quienes conocen mi historia saben que empiezo yo a adentrarme mucho en un camino de búsqueda de crecimiento personal con varios expertos ya, que luego descubrí que Dios tenía preparado no para la academia y el público al que yo quería divulgar, sino para mí. Eran las lecciones que Dios me quería enseñar porque años más tarde yo las iba a tener que practicar de principio a fin en mi propia vida. Claro. Es una cosa que... Qué bueno es Dios, ¿no? La bondad de Dios, sí, que te va llevando por unos caminos que al principio no se entienden. Y siempre conectan. Y después, ¿no? ¿Sabes qué? Y no los quieres. Terminé de leer un libro... Porque yo sí leo, dice el padre. Yo sí leo, no... No, pero bueno, es de la vida de Francisco Javier, ¿ya? Y tiene una conexión muy grande con San Ignacio de Loyola, que acabamos de pasar a su fiesta. Y San Ignacio de Loyola hablaba de un hilo de oro. A ver. De un hilo de oro que conecta todas las cosas. Uh-huh. Y que es imposible determinar ese hilo de oro al principio, pero después todo tiene mucho sentido cuando te das hacia atrás la vuelta y puedes ver los destellos del hilo de oro que conectan toda tu vida. Uh-huh. Que todo tuvo un porqué. Uh-huh. Me parece que es una idea que es... Si quieren, Steve Jobs hablaba de connecting the dots en Stay Hungry, Yo hacía ese ejemplo, pero hoy acaba de ser el último día que usé ese ejemplo. Ahora voy a robarme al del hilo de oro porque me parece mucho más bonito. Le ganó a Steve Jobs. Claro, pero bueno, sí. Pero es muy curioso. A veces son esas cosas duras, esos remesones que es lo que termina conectándote a ti con lo más tuyo. A mí me encanta pensar así y quizás en distintas edades de mi vida o etapas más que edades, porque no creo que es un tema de edad. Hay gente que tiene que vivir muchísimo a sus 15. Hay gente que ha vivido a sus 20 lo que nunca alguien a sus 40 ha vivido. Y hay gente que se muere a los 40 aunque le entierran a los 80, ¿saben? O sea, la edad es muy relativa. Hay gente que se muere a los 40 y está viva, pero ahí de casualidad, sin poner sus talentos al servicio, sin poner sus talentos al hay una frase muy bonita que a mí me encanta que dice, el talento sin propósito se desperdicia. Y a mí me tomó años darme cuenta de eso. Por cierto, no es que fue un camino de discernimiento puro, sino que en el piso descubrí que el talento sin propósito se desperdicia, no es nada. Además que el talento es un don, es una gracia, es algo que te da Dios, ¿no? No hay tanto mérito propio que uno lo cree, claro. ¿No? Uno se puede contar la historia, no es que yo periodista, yo no sé qué, yo doctorado, por si acaso ya me dieron doctorado, claro. Todo bien, y soy súper orgullosa de eso. Claro. Pero al final te das cuenta, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú me das esto? ¿Por qué me diste todos estos dones? Porque en algún momento me vas a preguntar, yo te di todos estos dones. Ahora ven tú y dime qué hiciste con eso. Y entonces, claro, piensen ustedes dónde están sus fragilidades, pero dónde están sus fortalezas. Esas fortalezas no son día gratis. Alguien se las dio. ¿Y por qué se las dio? ¿Por qué viven donde viven? ¿Por qué son privilegiados como son privilegiados? ¿Por qué vivimos en Ecuador que vivimos a una cuadra? La gente me dice a mí, ya dejé de contar tanta mala noticia. Y le digo, bueno, primero hagamos que deje de pasar, pues, ¿no? ¿No claro. les parece? O sea, yo no puedo dejar de pasar que están matando a 5 niños. Es que en el desayuno, Steffi, terrible, ¿cómo cuéntense? Bueno, dejemos que dejen de pasar y así yo no le doy la noticia en el Total. Desayuno, pero no podemos dejar ahí de le doy contar. Las buenas. Bueno, pero ¿por qué nacimos en este país donde vemos esto que puede sonar chistoso, pero que es muy doloroso? ¿Por qué vivimos en Ecuador? ¿Por qué no nacieron en Suecia? ¿Por qué no en Finlandia? Bueno, hay una razón y entonces somos corresponsables también de... Sí, Total. ¿Y por qué no en la guerra? ¿Y por qué no nos... Bueno, ¿por qué quieren
Dios que vivamos. Yo sí creo que hay que preguntarnos en algún momento, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y a mí me parece súper poderoso pensar que aquello que vivimos en aquella época de la vida, que todos hemos vivido, noches oscuras, dolores, incertidumbres, tomas decisiones de si la universidad, si voto la carrera, si me voy, si no me voy, si me hago deportista, si no me hago deportista, todos hemos pasado o pasarán por esa época. Pero es lindo saber que Dios quiere, cuando se lo entregas a Dios, que vivas esos momentos porque al final van a conectar los puntos. Esa fe para mí es súper poderosa porque te da esperanza para vivir sin importar las circunstancias. Pero es algo que tienes que ir descubriendo en el tiempo. O sea, no es una fe con la que partes a los 18. No. No es una fe, es más, que a veces aparece con alguna fuerza en tu vida y como te pasó a ti, que de repente te olvidaste y luego tienes que recuperar. Porque la vida del hombre es eso, ¿no? Es reconectar, reconectar, reconectar. O sea, darse cuenta, ¿no? San José María ha hablado de la filosofía o del anuncio, ¿no? Porque constantemente hay que como que volver, ¿no? A esa idea que ya le había como masterizado, ya era mía, tal, me la olvidé. Y en otro punto de tu vida vuelves a conectar con eso. Y por eso había que volver sobre las mismas ideas, las ideas madres, ¿no? Que siempre en la filosofía se habla de las ideas madres. Qué importante es. Uf, padre, ahorita que usted comenta esto, sí, 100%. La verdad es que hay un pasaje que a mí me encanta. Yo nunca cito, siempre es el padre, pero en verdad es como, esto es que ahorita tiene que ser. Hubo una Pascua que el Papa Francisco habló sobre ir a Galilea. Y realmente creo que eso es fundamental. Como hay que ir a Galilea, como ese primer lugar de encuentro, el momento que tú te diste cuenta y descubriste eso que te encanta y te apasiona, como ir a los orígenes. Y creo que siempre que uno está experimentando un poco, tal vez no el vacío, pero tal vez un poco angustia, tal vez está frustrada, o sea, al menos yo no sé ustedes, pero yo sí me frustro, me angustio, me desespero, toda la itis, la dermatitis, la gastritis. Sí, a mí me pasa, tal vez al padre no, pero yo sí, ya. Pero en todo caso, casi digo todo mal, pero no todo mal. Pero es que realmente hay que ir a Galilea y yo, como pensando también en el podcast, yo me hice como esa pregunta, ¿no? Me hice ese examen de, a mí, ¿cuál es mi Galilea? ¿Cuál es mi lugar? Es como mi primer amor en la vida? O sea, ¿qué es realmente lo que a mí me mueve? Y me di cuenta, o sea, a mí realmente me mueven las personas. Yo trabajo en un colegio, siempre lo digo, y realmente fue como, a veces uno puede estar muy agitada, a veces uno puede estar muy frustrada y tiene tantos pendientes y todo el trabajo administrativo que uno no quiere hacer, pero es un poco volver para qué estoy aquí. Y en mí es la sonrisa del niño. Es esta niña que le está costando un montón, que si yo la comparo con los niños de su edad, o sea, está muy atrasada y tiene muchas cosas que seguir trabajando, pero es volver a ella y ver sus avances y sus progresos. Y eso realmente es lo que a mí me ha permitido como recuperar la calma, porque me ha permitido a mí darme cuenta de por qué estoy haciendo lo que hago. Y creo que eso es fundamental, es recordar esas ideas madres, ir a ese Galilea, ese primer lugar de encuentro. Todo esto, porque no nos has contado aún, y yo creo que vale la pena dejar espacio. Pero no corte, yo creo que cuente su Galilea. No. Sí, yo lo que quiero es ir aquí. Porque si no, nos vamos a... O sea, tú tienes un momento en el que realmente encuentras eso. Sí, y no creo que todos necesitamos vivir ese punto, ese día de, como yo llamo, en el mundo de la discapacidad, el mundo del diagnóstico, pero hagan analogía en lo que sea en su vida. No creo que todos necesitamos un día de para ese despertar. Creo que es honesto y también de valientes buscar ese día sin tener que pasar por ese momento durísimo que te hizo lo que fuera. ¿Saben a qué me refiero? En mi caso, claro, cuando llega un diagnóstico de una enfermedad rara, con poco pronóstico de vida, sin cura, en tu tercera hija, con 4 letras que jamás en tu vida habías escuchado, RET, R-E-T-T, y como buena periodista te pones a investigar todo durante 10 horas, descubres todo lo que eso significa y lo que sabes es que tienes una hija que tú la ves y está perfecta, pero a partir de los 2 años va a empezar a perderlo todo, y cuando digo todo es todo, su capacidad de hablar,
Emilia dejó de decir mamá. Su capacidad de caminar, de comer, de tragar, de respirar, porque tienen apneas constantes. Hay más de 7 enfermedades de epilepsia, ataxia, parálisis cerebral en un mismo cuerpo y nadie está preparado para recibir esa noticia. Claro que es un lugar de mucho dolor y yo jamás he pretendido romantizar el dolor, porque el dolor hay que vivirlo, al dolor hay que sentirlo, a la cruz hay que abrazarla y hay que aprender a tomarla y vivirla, porque hoy vivimos tiempos donde nos llenan de ese mensaje de suelta el dolor es incompatible con la felicidad y no hay nada más falso que eso. Podemos ser inmensamente felices, descubrir felicidades en lugares que jamás antes podíamos haber visto y sin embargo vivir el dolor. Yo lo vivo, no voy a romantizar. A mí me duele todos los días ver a mi hija perder algo y más duro que eso, pensar que todos los días es un día menos con mi hija. Claro que es doloroso, eso no se puede romantizar. Eso humanamente tampoco es fácil de contar. Yo tuve el privilegio y quizás el don que me dio Dios del discernimiento. Digo eso porque es súper duro llegar a eso, de sentirle a Él hablándome para poder vivirlo desde otro lugar. No, terrenalmente es inhumano, es invivible como mamá. No sé cuántos de ustedes aquí ya sean mamás, ojalá no muchos porque veo caras demasiado jóvenes. pero claro, es un dolor profundo que yo lo vivo todos los días, pero créanme de corazón cuando les digo, soy inmensamente feliz. Nunca había descubierto lugares que descubrí a partir de ese día de. El lugar donde la vida te pide ponerte unas gafas distintas que nunca habías visto, que no estabas preparada a ponerte, donde al principio te mareas, no sabes cómo ver con estos nuevos lentes desde la fragilidad. Hay un cuarto que empiezas a habitar desde ese día que se llama, yo lo llamo el cuarto de la fragilidad. Estoy escribiendo un libro sobre eso. ¿Ah, sí? Sí, Wow, porque creo que es esa habitación en la que nadie quiere entrar. Esa habitación donde hay una fantasía, una ilusión de poder, de control, donde es más cómodo vivir. Y en este cuarto te despojas de todo, de etiquetas, de nombres, de apellidos, de cargos, porque te das cuenta que hay un solo sillón, que es como yo me lo imagino, donde tenemos lo más democrático del mundo. Y es que todos somos iguales porque nadie le puede comprar tiempo al tiempo. Yo no puedo hacer nada para comprar el tiempo de mi hija, pero ¿saben qué? Ustedes tampoco de su propia vida, ni de sus hijos, ni de sus padres, ni de sus hermanos. Así es. Entonces, cuando quizás hacemos esa analogía de ese reloj en cuenta regresiva, que yo lo vivo más cerca solamente porque tengo una sentencia escrita, y uno se pone a pensar que en verdad la tengo yo, la tiene el padre por más padre, la tiene allí, la tienen ustedes. Todos tenemos una cuenta regresiva, pero es más cómodo guardarse el reloj y vivir como si no lo tuviéramos, como si nos fuéramos a quedar para siempre, como si nos podemos dar el lujo y el tiempo y el mal privilegio de gastarnos en la pelea, en el hoy y en el ego y en la ambición y en el tener y en lo material y el todo, que no está mal, por lo menos desde mi punto de vista, no está malo poseer, lo malo es que esas cosas te posean y que ocupen mucha parte de tu vida. Pero cuando logras en este cuarto de la fragilidad ver que no tenías el control prácticamente de nada y que vivías en una ilusión de control, te liberas. Y esa liberación para mí, que fue un proceso de entrega con Dios muy profundo y muy doloroso en el que sigo caminando porque recién he empezado, ese proceso ha sido el camino más feliz que yo he encontrado. ¿Cuántos años tiene tu hija tan lindo. ahora? Emilia va a cumplir 5 años, fue diagnosticada a los 2, muchas de las niñas mueren a los 8 o 9 años y va a cumplir 5, aunque está en su etapa de mayor probabilidad de tener una convulsión. El 90% de las niñas convulsionan y quedan en un estado vegetativo. Mi niña, estando en el máximo que los doctores dicen, solo hay 1% que estando en el punto donde está tu hija no convulsiona. Me lo dijeron hace 1 año y todos los días dormía pensando en qué momento llega la convulsión. Y ha pasado 1 año y Emilia todavía no ha convulsionado y nadie puede escribir sentencias más que el de arriba. Así que en eso yo creo que me abandono y creo que es el mejor consejo que le puedo dar a alguien, aunque no soy nadie para dar consejos, pero si hay alguien algo que podría compartir, es saber que no hay libro escrito si no es por alguien que escribe con mayúsculas y en buena letra, que es Dios, y es el único que sentencia. Así es. Estefania, Ahora, muchas gracias. esta constante expectativa, ¿no?
cómo no perder de nuevo esa visión. Porque, claro, ahora que estás metido en la fundación y sigues en todo el tema de la televisión, o sea, y tu Y agenda de programas nuevo. en la U, es educación emocional, eso es nuevo, creo que salió ayer. Es una certificación. Sí. Déjame hacer la cuña. Vayan y estudien habilidades emocionales. Pero todas estas cosas, Descuento para la plena. todas estas cosas, claro, de nuevo te pueden ir como sacando, ¿no? Yo cuento esta anécdota un poco personal, pero yo me doy cuenta cuando me estoy perdiendo, cuando mi oración empieza, yo hago todos los días oración, en la mañana y en la tarde, cuando mi oración empieza a fallarme. O sea, fallarme quiere decir que no conecto, que estoy como o muy ansioso, tranquilo, campeón, tranquilo, campeón. Hay que meter, Algo hay que ajustar. Sí, o sea, hay que meter una marcha de menos, hay que rezar mejor para... Y de hecho, por ejemplo, hacer un retiro mensual donde paras un poco más, ¿no? Yo hago un retiro mensual que es de un día, ¿no? Para mí es importante porque cuando falta, eso contribuye todavía a esa carrera como loca, ¿no? De todas formas, este año, por ejemplo, estoy en un momento en el que no estoy rezando bien. O sea, ahora mismo no estoy rezando bien. ¿Por qué? Porque estoy con tal cantidad de cosas que estoy predicando bien, pero no estoy rezando yo también. Bueno, eso es una cosa un poco más mística si quieren, pero me hace falta, sí, me hace falta. Pero yo mismo me doy cuenta que tengo que volver a Galilea, Sí. efectivamente. O sea, No, por no hacerme caso, aquí está. Pero es que usted es padre, a nosotros nos cuesta más. Pero iba a decir, fuera de broma, que esa es mi lucha diaria y creo que es la lucha diaria de todos, porque el mundo es capaz de absorberte en 3, 2, 1. Hoy yo podría decir que tengo quizás esa gracia o quizás me quiero ver así de consentida con Dios, que creo que para todos es bonito sentirnos así, o sea, consentidos por nuestra propia historia. Que mi manera de perderme es esa, ¿no? En el hacer. Nos perdemos en el hacer y tanto haces y por más de que sean buenos fines, ojo, ¿no? O sea, la fundación, todo, lindo fin, pero te perdiste en el hacer y tanto hacer te limita del ser. Tanto hacer te limita de poder ser. Yo me doy cuenta, como el Padre, y si me doy cuenta en la oración, ¿saben cómo me doy cuenta yo? Cuando empiezo a quejarme y dejar de ser feliz. O sea, son días que dices, qué mal. O sea, hoy siento que estoy amargada, algo no está bien, algo no está... Bueno, ¿por qué no estoy bien? Y entonces he descubierto, porque como sé que hoy tengo hoy y yo no sé si tengo mañana y hoy yo no me puedo dar el lujo, que así deberíamos vivir todo. Yo no me puedo dar el lujo de terminar mal hoy, porque si mañana no hay... ¿Ya? ¿Saben a qué me refiero? Entonces, una de las cosas lindas que he aprendido es a tener mis momentos, descubrir cuáles son, ojo, esto es en el último año y medio, no crean que venía practicando esto toda la vida, descubrir cuáles son mis momentos de recarga. Yo sé que los momentos que yo les llamo los momentos eternos, cuando tú tienes una enfermedad en casa y tienes una cuenta regresiva, no puedes abrazar el tiempo se mide en el cronos y el kairos. El cronos es el TikTok, lo medible, lo cuantificable es el reloj y el kairos es la calidad del tiempo. Y yo, claro que tengo que vivir la historia de mi hija desde el kairos, desde lo que se queda a lo eterno, ir más allá de la dimensión del tiempo y el espacio, porque yo no puedo vivir en esa dimensión, es muy dolorosa. Claro. Tengo que saber que el abrazo con mi hija es eterno. Y entonces, ¿qué hago en esos momentos? Volver a conectar. Y conecto con... Necesito abrazo, necesito tiempo, necesito desconectar, necesito irme 2 días, necesito dejar de trabajar, necesito hacer... Y me ha ayudado muchísimo el que puedan y que cada uno de ustedes sepa identificar dónde están mis momentos de recarga. Si algo no está bien en cómo me estoy contando mi historia hoy y quizás de 10 oraciones, 8 son en queja, quizás necesitamos recargar. Y recargar lo que Dios nos pide es una manera súper bonita de recargar y levantarte otra vez feliz. Y les quiero contar una infidencia. El Padre quizás conoce a Bosco. Bosco es un hombre mexicano que estuvo secuestrado. Bosco Gutiérrez. Bosco Gutiérrez. Y yo lo fui a ver a México y obviamente como soy periodista le pedí que me saque todos sus libros, sus cosas y es alguien de la obra muy cercano, súper linda persona y él cuenta qué hizo en su secuestro, que no voy a entrar en esa historia, pero se lo recomiendo, por cierto. Está en YouTube también, y hay el libro. Ajá, sí, se llama Bosco Gutiérrez, que bueno, él no sabe esta historia, capaz si ve este podcast se va a enterar. Pero cuando me despedí de él, esto es creo que hace 10 años, en el 2014, yo había perdido justo mi primer hijo,
Él me dio una tarjetita, me dijo, mira, Steffi, algo como esto yo tuve en el tiempo del secuestro, y era una estampita de la Virgen de Guadalupe. Me dijo, pero siempre la llevo conmigo por lo que dice atrás. Y entonces yo la guardé sin mayor atención, para serle Y sincera. te la dio. Y esa estampita, que era como la que él tenía de la Virgencita de Guadalupe, me la dio, me la quedé. Y esa oración decía algo como, no quiero falsear en decirlo textual, pero para parafrasear, decía algo como que mi amor sea tan puro, tan grande, que si algún momento me alejo de ti, me arranques del corazón. Y yo me acuerdo haber rezado Qué fuerte. súper Sí, profundo wow. alguna vez, en un momento súper bonito en el Santísimo de conexión, donde yo le dije, yo estoy dispuesta, que si algún momento me alejo de ti, me arranques el corazón. Arráncame el corazón, pero nunca me dejes vivir alejada de ti, porque yo sé que soy feliz aquí. ¿Saben? Qué increíble. Y lo cuento porque creo que todos necesitamos de esos momentos donde volver a tocar cable a tierra. No, yo no busqué esta historia para mí. Nadie busca ni la enfermedad ni la discapacidad. Nadie lo desea. Pero ha sido un camino de regreso a casa súper poderoso, súper bonito, y a volver a mi corazón. Oye, yo creo que Dios escucha tanto esas, o sea, porque eso es una oración de sinceridad, de corazón completamente, o sea, porque nadie te ve, nadie te escucha, es solo Él. A veces es una intuición que de repente se hace fuerte y lo dices, ¿no? Yo creo que eso está en tantas vidas que hablan con Dios, que tienen... A mí a veces la típica ejemplo, ¿no? De los chinos que no conocen a Dios, entonces si no conocen la religión católica, ¿cómo pueden? Y digo, oye, dentro de la persona hay la conciencia, y la conciencia es el santuario de la persona. Y muchas veces lo que uno hace dentro de la conciencia, que es no traicionarse, porque esto me pesaría la conciencia, es ya una conexión, un cuarto, ese cuarto de vulnerabilidad. Yo creo que el cuarto de la conciencia es un momento o un sitio donde conectas directamente con Dios. Entonces, no hace falta ni siquiera decirle o buscar a Dios, sino dentro de la conciencia también decir, esto nunca más, por ejemplo. Esto que ha pasado, nunca más. Eso que dices en la conciencia, Dios te escucha. Y eso hace que tenga como más sentido ese esfuerzo por ser mejor, ¿no? Cuando te das cuenta que has hecho daño a alguien, o que por una acción tuya otros han sufrido, o que algo que tú dijiste terminó convirtiéndose en una injusticia, o algo que se salió de las manos, lo que sea, y dices esto nunca más, yo creo que ahí también Dios te escucha, ¿no? Y esos ámbitos, no te ayuda, te escucha. Porque ya empiezas a conectar con Él, empiezas a darte cuenta que hay algo más. O sea, y ese es un punto de conexión tuyo, pero ¡ping! Perfecto. Y que también cada uno lo puede tener con sus circunstancias. O sea, tal vez aquí no todos tengamos lo que tú estás viviendo, que sí, son cosas que es verdad, nadie busca, pero todos libramos batallas. Y todo, Cada exacto. uno la Cada suya, pero uno todos libramos. tiene la suya. Y yo creo que realmente es indudable que, a pesar de que equivocadamente el mundo nos dice que el placer te da felicidad, es sorprendente cómo incluso el dolor y el sufrimiento es lo que realmente te puede llegar a llenar y te puede dar sentido a ti y a tu vida. Muchísimas gracias, Steffi. Ahorita tenemos... Era el recap, pero no sé si estamos... Bueno, sí, estamos. Lo que pasa es que se tapó, pero sí. Ya no se ve el tiempo, no sabemos qué hora es. No, sí, Díganos 50 ustedes. estamos. A ver. Yo estoy 51, o sea, estamos wow, perfectos. qué rápido. Entonces, a ver, nos has hablado de búsqueda de sentido que se ha dado como en fases en tu vida, que me parece que es algo súper rico, ¿no? Hemos hablado también de esas experiencias que te llevan un poco a encontrar, aunque también eso se pierda en algunos momentos, esa misma condición o ese mismo como fin que uno busca o ese tal, pero que luego empiezan a aparecer y te das cuenta que eso tenía un hilo de oro que va conectando los puntos para que tenga sentido todo lo que has vivido. Que las personas que se esfuerzan por encontrar ese sentido en su vida, llámese sentido o llámese servicio o llámese... son las personas más felices, en definitiva,
que no implica que no haya dolor, porque como nos has contado, yo creo que el dolor está muy presente en tu vida, pero también es un dolor consentido, que eso hace que tengas la fuerza para transitarlo, ¿no? Y finalmente, esa necesidad de conectar siempre con Dios, en tu conciencia o en tu día a día, en tu oración o en tus días de volver a reconectar, de volver a Galilea, o sea, ¿cómo volver, ¿no? Yo creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Muy bien. Y ahora, mi parte favorita, Steffi. Esta es la plena final. Entonces, ahorita vamos a conversar. Y esta es la pregunta OG que se la hacemos a todos los invitados. El padre y yo ya la respondimos, así que ahorita queremos primero saber tu respuesta. La pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado? No me lo ha dado en palabras, pero me lo enseñó mi hija y es vivir un día a la vez. Ah, buenísimo. Este es de los más pepas, ¿ah? Sí, power. No, ya están... Power. O sea, de los que... Gané. De los que han dado aquí, es de No los sé más qué más han pepas. dicho, pero voten por mí. Uy, deberíamos hacer eso. Equipo de comunicación. Ya, sí. Ya, pilas. Increíble, me encanta. Segunda pregunta. ¿Qué canción sería el soundtrack de la película de tu vida, padre? El La de otro día- Coldplay, así. No. ¿Sabes qué? No, Esa es no. la del infierno. Hay una que me está encantando últimamente que se llama Ordinary. Ay, en el podcast anterior lo contó. Yo no he Esa fue escuchado. la del carro. Sí, exacto. ¿No has escuchado? Canten porque no sé cuál es. Yo tampoco sé cuál Es es. ¿Quién súper sabe? simpática, sí. No. Padre, cante. No, que soy pésimo. Ahí bajamos puntos aquí, pero esa sí. Yo diría que, porque una vida ordinaria, pero a la vez donde lo extraordinario está en la gente que conoce. Ahora en el carro me la voy a poner en Sí, Spotify chévere. para ver. Me encanta. ¿De quién es, padre? Alex Warren, sí. Podemos Muy bien. ponerlo de fondo de este podcast. Yo, para el story, el carrusel del... Ah, cierto. Ay, y este es ¿Y para tú? el carrusel, pongamos la canción. Mi canción sería... Es más que nada por el vibe, por el estilo, por la energía que tiene La calle de las sirenas. La que había Si sido- alguien, levante la mano quien ha visto El diario de la princesa. Ya, pero levanten, háganme caso. Gracias, no me van a quedar... Después ponen la cámara, nadie levanta la mano y yo, levante la mano. Ya me pasó. En el final está la canción, que no es esa, pero están todos bailando. Para mí, esa sería esa canción para ese momento, para el final de la película, La calle de las sirenas. Nadie lo quería saber, pero bueno, ahí está. Steffi. ¿La tuya? Me parece lindo. Yo tengo algunas, digo una de Coldplay también, pero no también, pero que se llama Fix You, pero por un Uf. poco lo que trata de decir. Fix Pero You, en total. realidad, sí, pero en realidad, si es que fuera como un poco de mi vida, que es lo que me preguntas, diría una canción de Carla Morrison que se llama Te Regalo. No puede ser. ¿En serio? Ah, Sí. me encanta Sí. esa. Sí. Yo nunca la escuché. Me encanta. Eso sí, es como ficción. para él. Y no se pierda Sí. lo mejor de el padre diciendo que ama mi canción. No, sí, total. En serio. Ahora qué sí chévere. gané. O sea, por Total. sobre todas las cosas gané Double cualquier check. votación. Sí. No, fuera de broma. La canción es preciosa. Escúchenla. En verdad creo que es una canción de mucha entrega. Es Sí. una canción muy, muy bonita. Y obviamente se la dedico a mi hija, pero me llena no de pena, me llena de mucha ilusión, de entereza. Me faltó decir al final para cerrar que cuando hablaba el padre del dolor, que a mí me encantaría que se queden con una idea que yo intento divulgar por donde sea que paso, y es que no hay que tenerle miedo al dolor. Estoy convencida de que tenemos, o sea, la vida es un conjunto de problemas a resolver, es una montaña y no hay que tener miedo a la montaña. Estamos como súper invadidos de un mensaje que nos dice cero dolor, cero sufrimiento, más bien huye de eso, si no es contigo suelta, si no va contigo mejor toma otro camino, si está difícil la universidad, el colegio, el trabajo, mejor suelta, no es para ti, vamos a otro vibe, como dice la Yeye. Es la Y canción. creo que más bien es la materia prima, es la manera más honesta de construir la resiliencia y la felicidad. De acuerdo. Y creo que esta canción habla de eso. Total. Ya la voy a escuchar, yo nunca la he escuchado. Ah, Te no. regalo de Carla No, Morrison. De ley, Buenas. ya, bueno. Sí, qué mal, me siento un poco mal. Y de ahí, la última pregunta. ¿Cuál es ese placer cotidiano que tienes que no cambiarías por nada? Yo voy a empezar.
mi cafecito. Yo me levanto pensando que voy a tomar café. Así que ¿Sí? mi café, como buena adicta, el café de la mañana recién molido. Yo te diría la ducha. Me encanta. La ducha. La ducha resetea. Pero la ducha puede ser un Galilea, por si acaso, los que te están Sí, riendo. En esta de ley pierdo, entonces estoy pensando cómo mentir, como para ser más llamativa, pero lo que pasa es que tengo muchos porque hoy sí. A ver. Los trabajo, o sea, para mí 10 minutos de leer, tomarme mi cafecito, o sea, esas cosas como que son. Pero siendo mamá tengo que decirlo. Lo que pasa es que no quería decirlo porque va a sonar súper cliché y entonces ya no voy a ganar, pero abrazar a mis hijos es tanta claro. recarga. O sea, es que no puedo dejar ese placer cotidiano Muy de bueno. ven acá y les digo, pero abrázame duro, necesito de oso porque solo así me recargo. Entonces los males me abrazan durísimo, durísimo. De 6 segundos. De 6 segundos. Creo que es mi momento favorito de todos los días. Qué bueno. lindo, Steffi. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Esto fue La Plena, donde hablamos las cosas que nos importan, compartiendo nuestras inquietudes, que su propósito sea compartir este podcast. Así que bueno, muchísimas gracias. Síganos en Spotify, YouTube, Instagram y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.